Hablamos ahora de defensa en este plato y el máximo representante en Albacete es el coronel, subdelegado de defensa en Albacete. José Ramón de Cea, bienvenido, buenos días. Buenos días, Merche. Ya no sé si decir buenos días, buenas tardes, porque estamos aquí en el intervalo Estamos en medio. Bueno, digo, lo hablamos todos los años también. La puerta de entrada a las Fuerzas Armadas es la subdelegación de defensa en Albacete. Así es. Coronel, ¿siguen siendo las Fuerzas Armadas atractivas para los ciudadanos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada vez más. Creo que el Ministerio, nosotros formando parte del Ministerio de Defensa, estamos haciendo un esfuerzo importante a la hora de difundir la cultura de defensa y eso llega al ciudadano. Hablamos de lo que significan las Fuerzas Armadas, de cómo las Fuerzas Armadas cumplen su misión enfocada a proporcionar seguridad a la sociedad a la que pertenecen. Hablamos de valores, muchas veces lo he dicho, ¿no? Los valores del ámbito castrense no son exclusivos nuestros, son los valores de la sociedad. Lo que pasa es que nosotros pues, lo llevamos muy a gala y realmente nuestro empleo, cuando estamos en operaciones, está muy basado y muy sustentado en esos valores. Y esto está calando en la sociedad. O sea que sí, yo creo que cada vez más son más atractivas y de hecho la gente se prepara mucho más, los chavales, nuestros jóvenes se preparan mucho más para ingreso en las Fuerzas Armadas. Eso indica que realmente tienen interés por ellas. Es una institución muy activa. Realizan exposiciones, conferencias, se traen además protagonistas in situ para que cuenten sus experiencias en cada misión. No sé si recuerda alguna misión en especial que haya pasado, pues, por ejemplo, este año por Albacete y que haya calado. Pues así especial no. Estamos en la misma tónica de siempre, ¿no? Vamos intentando traer exposiciones y conferencias que puedan dar una imagen general de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces traemos misiones en las que está implicado el Ejército de Tierra, traemos exposiciones en las que está implicados el Ejército del Aire, traemos exposiciones generales, conferencias sobre Marina, sobre aire, sobre tierra. No hay ninguna especial porque todas son especiales. Cada una tiene su sabor especial. No podemos comparar la misión, por ejemplo, que están desarrollando nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán con la que está desarrollando en el Líbano. Pero cada una es muy importante y cada una es muy significativa. Su delegado han hecho durante este año jornadas de puertas abiertas también para que conozcan el propio edificio o dónde se trabaja o que conozcan realmente el trabajo, esa toma de contacto, el cómo poder acceder. ¿Qué tal? ¿Una valoración rápida? No, la valoración es muy positiva. El edificio nuestro es un edificio muy emblemático de Albacete. Entonces nos dimos cuenta en su momento que este edificio no podía ser tan desconocido como era para los albaceteños, ¿no? Entonces organizamos unas jornadas de puertas abiertas, siempre es en la Semana de Fuerzas Armadas, al final de mayo, y damos a conocer pues toda la riqueza que tiene el edificio en su interior, un edificio de 1920. Fue construido para el doctor Cortés, inicialmente fue una clínica y después ya con el tiempo pues adquirió a sus herederos y ahí pues ya se estableció tras la Guerra Civil se estableció el gobierno militar. En 1965 creo que son las fechas, ya se adquirió a sus herederos, siguió el gobierno militar hasta en el 94 que se cambió la Administración General del Estado, la representación territorial y se pusieron en marcha lo que se denominaron las delegaciones de defensa. Y después, en el 2002, pues fue cuando ya cogimos el nombre actual nuestro de subdelegación de defensa, también siguiendo la tónica del resto de cambios en la Administración Periférica del Estado. Recuerdo yo las primeras entrevistas que tuvimos cuando tomaba posesión del cargo y hablábamos... En el programa Mano a Mano. En Mano a Mano, claro. Pues estaba yo recién llegado aquí, un poco asustado porque sabía que era un programa largo de unos 40 minutos, pero después fue una auténtica gozada.
Pues decía yo, recordaba esas entrevistas que decíamos, hay que hacer cultura de defensa ante un posible desprestigio que se ha vivido o quizás falta de información acerca de lo que significa la defensa nacional. Hay que hacer cultura de defensa. Ahora, años después, hemos conseguido en Albacete crear esa cultura de defensa, aunque Albacete es una población que está muy ligada a las Fuerzas Armadas, tenemos una base aérea, tenemos mucha relación, pero ¿hemos conseguido crear un poquito de cultura? Un poquito de cultura sí, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. El dar a conocer lo que significan las Fuerzas Armadas, por qué están las Fuerzas Armadas, su empleo, es muy importante. El hablar de seguridad y el tratar de presentar a los albaceteños que la seguridad lo es todo y que sin seguridad no existe nada, pues es realmente importante. Fíjate, una de las cosas que llaman mucho la atención, si vas a la encuesta, la última encuesta del CIS, en el que habla sobre las Fuerzas Armadas, se realizan preguntas sobre Fuerzas Armadas a la población, es curioso ver que una gran mayoría dice que se emociona al oír el himno nacional, cuando ven la bandera en un acto o en una ceremonia militar, por ejemplo, pero después dicen también, esa gran mayoría, dicen que no estarían dispuestos a sacrificar su vida ni a defender su nación, a defender España. También dicen que hablan pocas veces de temas militares en familia, con amigos, que siguen poco las noticias en televisión sobre temas militares, pero después también dicen que las Fuerzas Armadas están bien dotadas, que son unas Fuerzas Armadas modernas, que son unas Fuerzas Armadas capaces. La ciudadanía tiene una concepción muy alta o tiene mucha estima a las Fuerzas Armadas, pero realmente no saben lo que son las Fuerzas Armadas. Por esta serie de preguntas y respuestas te da a entender que no saben lo que son las Fuerzas Armadas. Estamos en tiempos de la posverdad. Los políticos, los directores de grupos de acción, grupos importantes, grupos de influencia, dicen muchas veces lo que la ciudadanía quiere oír. Entonces eso lleva realmente a estas dicotomías y estas paradojas en lo que realmente la ciudadanía siente. Son altamente valoradas, pero nunca están dentro de las prioridades para la asignación de presupuestos. En este sentido, la ciudadanía tiene que entender lo que significa las Fuerzas Armadas, tienen que entender lo que significa la seguridad, lo importante que es la seguridad. El Gobierno de la Nación es responsable de lo que llamamos la disuasión. Que una disuasión real, efectiva, con suficientes medios y con voluntad de ser empleada, disuade a cualquiera que quiera atentar a nosotros. Pero esa disuasión no es efectiva si realmente la población, la sociedad, no está en esa idea. Si realmente la sociedad no entiende que la seguridad es importante y está totalmente comprometida con ella. Esto es lo que pretende la cultura de defensa. Si vamos al diccionario, ¿no? La cultura, ¿qué significa? Pues adquirir conocimientos para que te permitan hacer un juicio crítico aceptable, ¿no? Esto es lo que pretende la cultura de defensa. La cultura de defensa pretende el dar esa información al ciudadano para que tenga el ciudadano una concepción clara de lo que significan las Fuerzas Armadas, de lo que significa su seguridad y apoye
esa disuasión de la que estamos hablando. En ese momento sí habrá cultura de defensa y en ese momento seremos un país más o menos seguro. Esta es una de las misiones fundamentales de la Subdelegación de Defensa, de difusión de la cultura de defensa, porque estamos contribuyendo de manera importante a la seguridad y defensa de España. Desgraciadamente en los últimos años hemos tenido demasiados ejemplos palpables de lo importante que puede llegar a ser la defensa de un país. Siempre lo digo, para muestra un botón. Nos queda poco tiempo, así que esta entrevista me gustaría terminar preguntándole el por qué decidió meterse en las Fuerzas Armadas, cuál fue el motor que le hizo formar parte, ser el coronel DCA a día de hoy, porque ya lo digo, para muestra un botón y un ejemplo vale más que 1000 palabras. Para quienes puedan estar escuchándonos en casa, para quienes piensen también que ellos pueden formar parte de las Fuerzas Armadas, que es una opción de empleo que está disponible, que es una oferta atractiva, decíamos al inicio. Coronel DCA, ¿por qué usted se decidió meter en estas Fuerzas Armadas nacionales? Pues no tengo ni idea. ¿Por qué no tengo ni idea? Porque lo decidí con 4 años. O sea, desde muy pequeño ya quería ser militar. Pero lo que sí quiero decir es que ahora el que quiera ser militar no debe de plantearse si va a ganar mucho dinero, no debe de plantearse cómo se vive en una unidad, no debe de plantearse si puede ir a operaciones, si no puede ir a operaciones, cuánto tiempo se está en operaciones. Lo que tiene que plantearse y lo que tiene que responder afirmativamente es a 2 cuestiones, que se pueden resumir en una. Si quiere llevar una vida de sacrificio permanente suyo y de todo su entorno familiar y de amigos, y si quiere tener una vida de disponibilidad permanente 24 horas al día, 365 días al año. Si a esas preguntas responde que sí, ya se puede dedicar a mirar otras cosas y tal, y bueno, pero si a esas preguntas responde que no, mejor que se dedique a otra profesión. La profesión militar es una profesión de riesgo, es una profesión de sacrificio, es una profesión de alta disponibilidad. Yo ahora, con 4 años, yo no sabía esto. Ahora lo sé, lo he vivido. Y si ahora me preguntas, ¿volverías a ser militar? Pues sí, analizaría eso. Sí quiero seguir llevando una vida de alta disponibilidad, una vida de sacrificio personal y de mi entorno. Sí, seguiría siendo militar. Pues el delegado de Defensa en Albacete, enhorabuena por... Gracias. Yo le deseo que siga con la misma actitud de disponibilidad 24 horas, de sacrificio, y que sigan con ese trabajo en subdelegación. Le espero también que pueda disfrutar de la feria un poquito. Sí, también hay tiempo. Sin, hay tiempo para todo. Como un ciudadano más. Sí.